Buenas tardes. Iniciamos esta participación la doctora Ingrid Camacho y quien les habla, Maite Marrero, en nombre de la Universidad Bicentenario de Aragua. Nos encontramos en esta novena reunión internacional de gestión de investigación y desarrollo de ABGIG. Muchas gracias por la oportunidad. En esta ocasión vamos a hablar de lo que son las aulas virtuales humanizadas, que faltó en educación a distancia en tiempos de pandemia. Queremos hacer algunas reflexiones en base a un trabajo de campo que realizamos en tiempos de pandemia, ya que tanto Ingrid como yo nos encontrábamos inmersas en espacios educativos de uno de los principales colegios de acá del estado de Aragua, y queremos compartir nuestros hallazgos de investigación para tratar de empezar a reflexionar a partir de estas experiencias, cómo podemos nosotros convertir estos espacios virtuales en espacios humanizados de aprendizaje. Vamos a iniciar acá con lo que nosotros dibujamos como la realidad en el contexto que nos encontramos, y para ello hicimos esta gráfica basada en los planteamientos de Harvard en el 2020, que tiene que ver con 4 elementos fundamentales que inciden en lo que es esta realidad que se situó dentro de los espacios educativos. En primer lugar, la falta de formación y experiencia de todos. A todos nos tomó por sorpresa, siendo el docente uno de los elementos que tenía un rol protagónico en los que se quedaba atrás, inclusive hasta que sus mismos estudiantes. Esa necesidad de sustituir la clase tradicional también fue un importante desafío, todavía lo es, porque está muy arraigado el profesor, dador de clase en el aula, con un sentido protagonista y magistral del dominio del saber, y esa realidad tiene que cambiar y está cambiando. La retroalimentación e interacción oportuna. Uno de los desafíos, digamos, que con los que más fuerte hay que trabajar es con el planteamiento de dar una respuesta oportuna al estudiante y que sus inquietudes no se queden en el proceso, alargadas, donde entonces se pierde esa importante interacción y en algunos casos crucial cuando se trata de procesos de aprendizaje. Y el ritmo de trabajo, que se vio significativamente modificado. Las personas trabajábamos mucho más en estos tiempos de actividades totalmente virtuales que cuando estábamos trabajando bajo nuestros horarios habituales, porque había un horario, y en este caso la falta de sincronicidad nos hacía estar dando respuestas a distintas horas del día, en distintos días de la semana, que no necesariamente eran los momentos más adecuados para ambos actores. Avanzando entonces, nosotros nos propusimos estos propósitos y indagar las experiencias virtuales educativas en el periodo de cuarentena y contrastar estas experiencias de los docentes en contraposición con la opinión de los expertos. Para ello usamos como metodología, nos ubicamos en el paradigma pospositivista, basándonos entonces en el planteamiento interpretativo, desde el paradigma interpretativo, con un método, usamos como método la fenomenología hermenéutica. En las técnicas de recolección de información, hablamos, entonces utilizamos la entrevista en profundidad,
Nuestro escenario de estudio fue el Colegio La Concepción de Maracay, una institución de más de 60 años en Venezuela y abarca los niveles desde educación inicial hasta educación media. La metodología de investigación, una primera fase, etapa previa o de clarificación de presupuestos. Segunda fase, la recogida de la experiencia vivida. Una tercera fase, que se trataba de reflexionar acerca de esa experiencia vivida en una etapa ya estructural. Y la cuarta fase, escribir y reflexionar acerca de esta experiencia. Como resultado, obtuvimos tres categorías emergentes. Una, pues, la frustración, el contacto físico o la carencia de él, y la alfabetización tecnológica. La frustración, bueno, la lámina no habla por sí mismo. Era fue una situación frecuente y manifiesta por parte del personal con el que tuvimos la oportunidad de convivir estas experiencias, producto de que después que terminaban un trabajo, tenían que empezar de nuevo, no sabían cómo guardarlo, y el retrabajo que significó. Al mismo tiempo, la falta de manejo de tecnología hizo cuesta arriba porque iban al mismo tiempo que generaban contenido didáctico para sus estudiantes, iban aprendiendo con él, y esta no es la mejor manera de hacer las cosas. Y bueno, la necesidad del contacto físico. Se trató de sortear algunas cosas utilizando herramientas como la telefonía, a través de los WhatsApp. Esto trajo consecuencias desde lo que fue el tiempo que le llevaba al docente responder estas inquietudes a través de esta vía. Es decir, una cantidad de elementos con los que estoy segura ustedes muchos están familiarizados porque lo vivieron en ese tiempo de cuarentena. Como algunas conclusiones del estudio, una de las cosas más importantes que nosotros encontramos fue la falta de conocimiento de las bondades de los recursos tecnológicos y de las herramientas online. Esto fue un elemento que le jugó en contra al docente y a los padres y representantes, porque parecía que no se hacía un suficiente trabajo y pues era simplemente por la falta de conocimiento. La consolidación en la formación y alfabetización tecnológica, que va a permitir la creación de ambientes humanizados. El conocimiento de la herramienta es lo que va a permitir esa cercanía. Reeducar a todos los entes involucrados en el proceso, porque no podemos perder de vista la triada. La familia forma parte de este engranaje y debe también ser parte de este proceso de formación, no solamente los estudiantes y los docentes, sino que es muy importante que en estas consideraciones de formación la familia esté inmersa. Entre otras de las conclusiones importantes, la necesidad de apropiarse de herramientas tecnológicas como apoyo a los procesos de enseñanza-aprendizaje. El énfasis en el lenguaje escrito y verbal para acercarse al estudiante. Pareciera que hay una limitante, sobre todo en el lenguaje escrito, donde los estudiantes no son capaces de entender las instrucciones claramente. Y esto puede ser por limitaciones desde el punto de vista de las herramientas de comprensión lectora, pero también puede ser por falta de alguna habilidad comunicativa desde el punto de vista de la narrativa del docente al expresar instrucciones. Y otra conclusión importante, la necesidad de activar aspectos emocionales. El hecho de que estemos trabajando educación a distancia no significa que no podamos ser emocionales, mostrarle cariño a nuestros estudiantes. Fíjense la mancheta que está en la parte de abajo que dice: hablar con amor es un proceso que depende del docente, no del medio. Yo puedo ser muy asertiva sin necesidad de que exista contacto físico, y eso
Esa es una barrera importante que debemos mejorar. Y para ello nosotros ofrecemos algunas recomendaciones, como las que van a ver, las que van a poder leer acá. Voy a movilizar la imagen para que se lea. Dice, añadir tono. El lenguaje corporal es fomentar el uso de notaciones conocidas como los emoticonos. Como no podemos tocarnos, pero sí podemos desde el emoticón del abrazo mostrarle al estudiante que nos sentimos a gusto con una sonrisa y ellos entienden de esas notaciones. Crear biografías es una oportunidad para brindar a los estudiantes la posibilidad de ver similitudes y diferencias entre ellos y de la diversidad en el aula, que puedan compartir sus fotos, que puedan hablar de sus hobbies, de sus actividades deportivas, de lo que les gusta. También son importantes la incorporación de salas de descanso, espacios donde ellos, sin la mediación del docente, puedan pasar el rato, puedan hablar y sentirse libres tal como lo harían en un receso de clase. Y utilizar un lenguaje expresivo con una forma de escritura que fomente esa cercanía a la que nos estamos haciendo referencia. Acá les comparto, pues imposible que las leamos, pero un listado de referencias bibliográficas con las que nosotros estuvimos trabajando. Pues por supuesto, eh, estamos abiertas en este momento a sus preguntas y bueno, muchas gracias por permitirnos este espacio.